Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo, nosotros que estábamos alejados de ti por el pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y por nuestras maldades, que éramos enemigos tuyos. Tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, que murió y recibió el castigo en vez de nosotros, y con su preciosa sangre limpió nuestros pecados eternamente. Y nosotros, que sin ningún mérito fuimos salvados, y nos tomaste como hijos tuyos, y que podamos entrar en el eterno cielo, nos diste la eterna esperanza. Todas estas cosas, toda esta gracia te lo agradecemos y te lo alabamos, Señor. Durante la semana pasada estuvimos aprendiendo tu palabra, y muchas personas han entendido tu gracia y han podido recibir la salvación. Te lo agradecemos, Señor, ya que nosotros, con tu preciosa sangre, que recibimos el perdón de los pecados, ayúdanos a que podamos vivir por tu gloria y dentro de tu gobierno y del Espíritu Santo, que podamos vivir por ello. Durante este tiempo estamos aquí reunidos para aprender tu palabra. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo. También ese amor, esa gracia que nos rellenas tú continuamente a nosotros. Y también ayúdanos y guíanos para que no te avergoncemos, Señor. Y las personas que hay aquí que aún no hayan comprendido tu gracia, abre sus corazones para que puedan entender esa gracia y que podamos tener conjuntamente esa eterna esperanza. Durante este tiempo, los hermanos y hermanas que no han podido participar con nosotros, y sobre todo los hermanos que estén mal de espíritu, que estén mal de salud, que estés con ellos en cada cosa que haga. Te lo pedimos, Señor. Y todas las iglesias que hay en el mundo, y todas nuestras iglesias, que tu verdad esté con ellos y que puedan seguir predicando el Evangelio a estos hermanos y hermanas. Llénalos aún más de tu amor y que puedan mostrar tu Evangelio y que puedan guiar a muchos espíritus delante de ti. Y tú que nos das tu palabra y que nos enseñas, y tú que has aparecido aquí delante de nosotros para que podamos aprender tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Hay personas que están de pie ahí detrás porque no hay sitio, pero vengan aquí hacia adelante. No pueden estar de pie. Durante la semana pasada, en el seminario de la Biblia, muchas personas nuevas vinieron y finalmente comprendieron la gracia de Dios y finalmente pudieron recibir la salvación. Y en este seminario de la Biblia, las personas que han recibido la salvación, por el nombre de Dios, os felicito. Y ahora, por la gracia de Dios, y nosotros que obtuvimos la eterna redención por la sangre preciosa de Cristo, nosotros ya somos unos hermanos, hermanas, con la misma esperanza y que tenemos que vivir todos juntos, como en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algo más valioso
que la familia carnal. Ustedes saben de que la sangre es más densa que agua. En la carne, la sangre y la carne puede vivir durante unos años, pero las personas que nacen de nuevo por el Espíritu Santo, no solo en esta tierra, sino eternamente en el cielo, va a estar con Dios viviendo. Y las personas que tienen la esperanza del cielo tienen que vivir aquí en esta tierra también, juntos. Por eso, las personas nuevas que han recibido la salvación, me gustaría que cantásemos todos juntos, que aprendiésemos juntos, que hagamos comunión juntos y vivir juntos hasta antes de entrar al cielo. Cuando se recibe la salvación no se recibe solo. Primero un hermano o hermana que recibe la salvación se ha necesitado de parte su oración. Y la vida cristiana no se hace solo, sino conjuntamente con hermanos y hermanas que han recibido previamente la salvación, obedeciendo, amando, todos juntos, predicando el Evangelio. Y así es como crece la fe. Y durante lo que nos queda de nuestra vida hay que vivir por la gloria de Dios. Y tienen que saber esto, por lo que las personas nuevas, hasta la venida del Señor, hemos recibido la salvación juntos y estamos viviendo juntos en esta esperanza. Por lo que me gustaría, con fervor, que podamos vivir conjuntamente bien por el Señor. Vamos a orar un momento. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, durante esta hora, gracias por darnos este tiempo tan valioso. En esta hora, tu Espíritu Santo está con nosotros. Las personas nuevas que están participando por primera vez, que los sostengas y que hasta el momento en el que vayamos hasta tu eterno cielo, te pedimos, Señor, de que los guíes con tu verdad. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 116. Antiguo Testamento, Salmos. Salmos 116, desde el versículo 8 hasta el 12. Voy a leer yo. Salmos capítulo 116, desde el versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, y mis pies de mi resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová? Vamos a leer todos juntos el 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hoy, el versículo 12, vamos a tomarlo como tema principal. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficiosos para conmigo? Es decir, como tema para pagar la gracia de Dios. Vamos a hablar sobre esto. Esta palabra, desde ahora hasta hace 3000 años, se escribió. Cuando vino Jesús a este mundo, hizo la obra del Evangelio, de la salvación. Y las personas que comprendieron la gracia de Dios, y hasta ahora, es la palabra, esta gracia que nos dio ya previamente. ¿Con qué pagaré esta gracia de Dios? Las personas que no hayan comprendido la gracia de Dios, esta palabra no la pueden
entender, no la pueden aplicar. Nosotros, por la gracia de Dios, sin ningún mérito, nosotros recibimos la salvación. ¿Qué es la gracia? Tenga pecado o no tenga, sin tener nada que ver, es algo que Dios da. A las personas justas, a las personas malvadas, a todas las personas, por la gracia de Dios, indiferentemente, Dios permite esta gracia para todos. Y la persona que comprende y finalmente recibe la salvación. Si vemos en el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Mis ojos de lágrimas. Estas lágrimas es lo que sufre la tristeza, aflicción, dolor de las personas. Esas preocupaciones dentro de la felicidad nos ha salvado. Y mis pies de resbalar me libraste. Nosotros por el pecado que íbamos a ir al infierno, finalmente Dios nos sostenió. Nos salvó, esa es la salvación. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Después, hay que andar delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Antes estábamos dentro del pecado, estamos alejados de Dios. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Se apartó por su camino, estábamos a punto de ir al infierno. Pero durante el momento que nos queda en nuestra vida, delante de Dios, junto a Dios, por el gobierno y la protección de Dios, viviremos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nosotros no podemos medir esa gran gracia que Dios nos ha permitido a nosotros. En 1 Juan 4, 9, 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados éramos enemigos de Dios, pero envió a su Hijo unigénito y expiación en la cruz. Finalmente desapareció nuestra enemistad y hemos sido reconciliados. En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto? De tal manera amó Dios al mundo. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por otras personas que tienen muchos pecados, aún así Él envió su Hijo unigénito. Es algo que no podemos imaginar. Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, para salvarnos, para expiación, y no escatimó nada. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto, de tal manera amó Dios al mundo, esto no se puede medir, no se puede poner en una balanza. Para que no perezca y viva eternamente. Nosotros éramos pecadores, que íbamos a ir al infierno, pero hemos recibido la vida eterna. En San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que tiene vida eterna es el que va a vivir eternamente en el cielo. Mas ha pasado de muerte a vida.
Así dice la palabra. Por eso, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, ha hablado de muchas formas en la Biblia, en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor murió con su preciosa sangre que derramó todo y finalmente limpió todos nuestros pecados eternamente. Hemos recibido el perdón de los pecados eternamente. En todo el pecado que haya cometido hasta ahora, lo que voy a cometer al futuro. Aunque dentro de las personas salvas, debido a su personalidad antigua, puede pecar. Pero todos estos pecados ya fueron perdonados eternamente. Pero esto no significa que a partir de ahora pecar ya no pasa nada. Esto no quiere decir esto. Sino que las personas después de recibir la salvación tienen que cambiar. La vida cambiará tanto como hayan cambiado. Una vez que ya va creciendo la vida eterna, cada vez se irá pecando menos. Por eso, la eterna redención, en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El que entiende esa verdad es el que recibe la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El perdón de los pecados, recibir la salvación es lo mismo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una persona que recibe un buen regalo, esa persona que prepara ese regalo, lo ha comprado con un precio caro y lo prepara todo bien. Y Dios, para darnos este don de la salvación, este regalo de la salvación, Dios no escatimó a su Hijo Jesucristo entregándolo. No hay gracia más grande que esta. Y esto es un don de Dios que Dios nos dio a nosotros. Y finalmente nosotros recibimos la salvación. Y dentro de este recibimiento de la salvación, nosotros cuando desayunamos tenemos el arroz, tenemos todo, ¿no? Y todo esto lo comemos a la vez. Por lo tanto, nosotros cuando recibimos la salvación, a la vez recibiremos muchísimas gracias. La justicia, hemos recibido la justicia. Tenemos que ser justos. Hemos recibido la justicia. También hemos recibido la vida eterna. Hemos nacido de nuevo. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido convertidos en sacerdotes de Dios. Dentro de esa salvación hay muchas gracias. Y nosotros, por la fe, hemos recibido todo de una. Una persona hay personas que cuando reciben un regalo, hay personas que no pueden saber realmente el precio, por lo tanto, esa persona cuanto más conoce el valor de ese regalo, más apreciará. Por lo tanto, nosotros, al recibir esa gracia de Dios, nosotros también queremos pagar esa gracia que Dios nos ha dado. Sale por sí solo, ¿no? Esto tiene que salir por sí solo. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está dentro de Cristo, se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas antes de recibir la salvación ya pasaron. Y después de recibir la salvación se convierte en una persona nueva. ¿Qué habrá cambiado? Convertirse en una persona nueva no significa que se convierta en un ser perfecto como Dios, sino que está comenzando una nueva vida. Un pecador se ha convertido en un justo.
Un pecador que estaba a punto de caer, se ha convertido en hijo de Dios. Ha obtenido la eterna esperanza de entrar al reino de los cielos. Se ha convertido en herederos del cielo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el que hizo comprender esa gracia de Dios, es lo que está dentro. Yo al principio tampoco sabía que recibir el perdón de los pecados era la salvación. Pero aprendiendo, finalmente esa es la salvación. Y es recibir la vida eterna, es nacer de nuevo, es convertirse en hijo de Dios. Y aprendiendo más, aprendí de que dentro de mí estaba el Espíritu Santo. El Señor que perdonó mis pecados está dentro de mí. En Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros por fe entró el Espíritu Santo. Es algo asombroso. Después de venir el Espíritu Santo, nos guía a una nueva vida. Nos ha dado una eterna esperanza. También mi valor ha cambiado. ¿Ustedes creen que una persona salva y una persona no salva van a ser parecidas? No. Realmente, carnalmente, no habrá mucho cambio, pero en el interior se convierte totalmente en una persona nueva. Tener la vida eterna, la eterna esperanza de entrar al reino de los cielos. Y también nuestros valores cambian. Y nuestro propósito de vida también cambia. Y vivir tiene que cambiar inmediatamente. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, nosotros a través de la palabra, ¿qué es la vida de un cristiano? Hay que ir aprendiendo uno a uno. Nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Si nosotros nacemos como príncipes, hay que recibir la educación de un príncipe. No pueden vivir y actuar como un plebeyo, porque es la persona que se va a convertir en rey. Nosotros somos hijos santos de Dios. Nosotros hemos obtenido la herencia del cielo. Y nosotros, dentro de la vida cristiana, somos sacerdotes. Somos santos sacerdotes. No el pastor es el sacerdote, sino todas las personas salvos son sacerdotes. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida nosotros tenemos que devolver esa gracia, esa gran gloria que Dios nos dio a nosotros. Por eso, por lo tanto, somos sacerdotes espirituales ante Dios. Si esto no sabe, durante una semana, viviendo como le plazca, va a la iglesia una hora y ya no necesita más. Porque con una hora le basta, ¿eh? ¿Por qué? Porque por la tarde tiene que ir a pasárselo bien. Canta conjuntamente. Culto, hace culto. ¿Dónde está? Esos son todas estas cosas, saben por las costumbres religiosas. En Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto es el culto racional. Es un sacrificio vivo. Pero no hace esto, vive según le plazca y vienen a la iglesia y dice que esto es culto racional. Es como si estuviese riéndose de Dios. ¿Dios es un ídolo? No. ¿Dios está en la iglesia para ser adorado y servido? No.
todo lo que se hace en la iglesia, tanto en la iglesia, en la vida laboral, en la vida cristiana, todo todo es sacrificio vivo y es culto racional. Por lo que tenemos que ahora ir aprendiendo poco a poco. Tenemos que aprender lo más básico. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Es decir, recibir esa gracia, pero no poder pagar esa gracia es algo infeliz. Los hijos reciben la gracia de los padres. Han recibido gran amor por parte de los padres. Y después de recibir ese amor de los padres, tiene que amar. Si no ama, es algo infeliz también. Si recibe una gracia, hay que saber pagarla, hay que saber devolverla. Y si no pueden hacer esto, es algo que no es. Por lo tanto, ustedes saben de que el amor se da y se vuelve, es relativo. Y no solo Dios nos ha dado la gracia, sino que Dios quiere que paguemos esa gracia. Y Dios también nos ha dado ese camino para poder pagar su gracia. En 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nosotros, aunque no hayamos podido ver a Jesús, a través de la palabra, nosotros hemos entendido el amor de Dios, y a través de Jesús, nuestros pecados fueron todos perdonados. Y hay que creer, aunque yo no haya visto a Jesús, lo amo. Como el Señor nos ama a nosotros también tenemos que amar. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tenemos un gozo inefable y glorioso. Y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Hay algo más feliz que recibir la salvación? También alegra esto a Dios. En la Biblia está escrito muchas veces de que una persona que era pecadora y recibe la salvación, que eso alegra a Dios. Pero nosotros esa felicidad, ¿dónde tenemos que buscarla? Las personas del mundo, cuando les surge un poco de dinero, ya son felices. Cuando están viviendo en una buena casa, se creen que están felices. Y cuando no tienen esto, ya se sienten infelices. Pero todo esto son cosas vanas que van a desaparecer. Dios perdonó nuestros pecados eternamente. Y salvó nuestro espíritu eternamente. Y nos tomó como hijos suyos y nos dio la eterna esperanza. Y nosotros, ¿cómo no vamos a poder devolver esa esperanza que nos ha dado a nosotros? Estad siempre gozosos. Aunque ante cualquier situación, los discípulos de Jesús, predicando, estuvieron hasta en la cárcel, y no lloraron ni se quejaron, sino que alabaron y agradecieron a Dios y oraron, agradeciendo esa gracia de Dios que Él ha dado, aunque sean perseguidos, aún así, ellos estaban felices. Alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero las personas salvas, su felicidad se puede ir apagando. No significa que la salvación desaparece, sino que si va desapareciendo, se va apagando conforme su vida cristiana, según cómo haga su vida cristiana. Si la va haciendo mal, se va a ir poco a poco apagando. Las personas salvas tienen que vivir como hijos de Dios y tiene que aumentar, tiene que ir continuamente siendo felices. Por eso David, después de pecar ante Dios, en su oración de arrepentimiento, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación
y mi espíritu noble me sustente. No le está pidiendo la salvación, sino que vuélveme el gozo de tu salvación. Por lo tanto, las personas salvas, si hacen mal, este gozo se va apagando. Por primera vez, cuando se encuentra un hombre y una mujer, ese primer amor le gustaría que durase eternamente, pero conforme se van conociendo más, ya van surgiendo debilidades, peleas, y finalmente esta felicidad se va apagando. No significa que el matrimonio desaparece, sino que la felicidad se apaga. ¿Y qué hay que hacer? Hay que encenderla de nuevo, hay que renovarla. Las personas, ambas que tienen debilidades, hay que perdonarse mutuamente, hay que tener misericordia a ambos, hay que sostenerse a ambos. Pero en este mundo no hay nadie perfecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que renovar ese primer amor. Si vemos en Apocalipsis 2, olvidar el primer amor, finalmente esa vida no va a ir bien. Tiene que surgir todo desde el primer amor. Es decir, hay que renovar. Nosotros, después de esa gracia y esa que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que saber de que Dios, que nos ama, es nuestra fuerza motriz. Si se apaga el amor, se apaga todo. Es lo que deben de tener en cuenta. Por eso en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. San Mateo 7:12, si vemos, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, yo si quiero recibir de una persona, finalmente se vuelve. Dentro de un matrimonio también. Por eso, pero si alguien quiere ser bien recibido, primero él tiene que dar. Por lo tanto, Dios nos amó primero nosotros. Es decir, nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros somos llevados automáticamente por ese amor. Por eso en San Juan 14:23 vamos a leer juntos. San Juan capítulo 14, vamos a buscar juntos. San Juan capítulo 14. 23 y 24. Vamos a leer juntos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién puede amar al Señor? Las personas salvas. Una persona que no ha recibido la salvación no puede amar a Dios. Va a amar al dinero, va a amar el placer, va a amar el pecado. Pero nosotros, después de recibir la salvación, finalmente nosotros amamos a Dios. Jesús me amó primero y yo amo a Jesús. Y murió en la cruz.
Como Dios me amó primero, yo lo amo. Y tengo que cumplir, tengo que guardarlo. El que me ama, mi palabra guardará. Finalmente se obedece al Señor. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer para pagar esa gran gracia que Dios nos ha dado, hay que amar a Dios. Hay que guardarlo. Si vemos en Salmos 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es mi vida, mi esperanza. Te amo, Señor. Y puede decir esto. Como ama, guarda la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Si unos padres tienen varios hijos, entre ellos van a haber hijos que escuchen bien la palabra de los padres, habrá también hijos que desobedezcan la palabra de los padres. Son mismos hijos, pero ¿a quién va a amar más? El que obedece a los padres, el que hace feliz a sus padres. Es algo normal. Nosotros hemos recibido la salvación porque Dios nos amó. Y este amor es el segundo amor. Nosotros cuando recibimos la salvación, ese amor, que por esa gracia, en ese momento, es cuando recibimos el amor. En 1 Juan 4:16, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. A través del amor, nosotros recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, si guardamos la palabra de Dios, Dios ama a esa persona. Dios hay muchas cosas que le quiere dar a sus personas amadas. Vamos a tomar el ejemplo de que unos padres tienen de todo. Pero si esa persona está bien ante los ojos de los padres, es algo normal. Pero si no, y puede dar todo, pero si no está bien delante de los ojos de los padres, aunque quiera dar, no va a dar. Por lo tanto, nosotros si obedecemos y amamos a Dios, Dios ama a esa persona. Dios no escatima nada por esa persona que hace todas las cosas por Dios. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Señores, una persona con la que aman de verdad, quieren vivir siempre el cielo. No son las personas que hayan comprendido el amor de Dios. No es un lugar para ellos, sino que es un lugar también preparado para vivir eternamente con Dios. Esto nos enseña. Hasta que venga el Señor. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios, por las personas que ama, ha preparado ya una casa en el cielo. Una casa muy bonita. Y nos llevará el Señor a nosotros hasta ahí para vivir con Él eternamente. Por comprender el amor de Dios, amamos a Dios. Y como amamos a Dios, hay que obedecer la palabra. Esas personas son con las personas con las que Dios siempre está. En San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Por eso él podía decir que nunca lo había dejado solo y que estaba con Dios siempre. Es decir, que el Señor estaba siempre con Jesús.
lo protegía y lo ayudaba. Señores, nosotros, la palabra de Dios, si nosotros la amamos y la obedecemos, ustedes saben de que Dios nos da todas las buenas cosas. Por eso, yo, ¿qué tengo que hacer para vivir bien y comer bien? No piensen en eso, sino, ¿qué tengo que hacer yo para hacer feliz a Dios? Tienen que pensar en eso siempre. En 2 Corintios 5:9 dijo el apóstol Pablo, aunque viva o muera, serle agradable al Señor. En Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que hacer cosas que al Señor le agrada. Las cosas que no le agradan no hay que hacerlas. Aunque yo quiera hacerlas, pero si el Señor dice que no lo haga, no lo tengo que hacer. Aunque viva o muera. En el versículo 24, el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no ama, no guarda las palabras de Dios. Nosotros, después de recibir la salvación, ustedes han estado guardando la palabra de Dios. ¿Cuánto aman a Dios? San Juan 21:15, si vemos ahí, después de resucitar Jesús, le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro, que dijo, ¿no? Le dijo que seguía al Señor, aunque muera antes de su muerte. Pero finalmente Pedro lo negó 3 veces. Pero ese pecado Jesús se lo perdonó. Por lo tanto, en ese momento, como el Señor no había muerto por Pedro aún, Pedro no tenía ese mérito, esa posición. Es porque aún no había comprendido el amor del Señor, porque estaba en una situación en la que aún no había recibido esa gracia del Señor. Y Jesús le dijo, se lo negó. Jesús le dijo que desde ahora no, pero después. ¿Cuándo después? Después de su muerte. Y después le preguntó, ¿no? ¿Me amas más que a estos? En ese momento, Pedro comprendió el amor de Dios. Y en ese momento es cuando Pedro amaba realmente a Dios, al Señor. Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le contestó, apacienta mis ovejas. Durante 3 veces le preguntó lo mismo. Y Pedro le respondió 3 veces lo mismo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y ahora sí que amo realmente a Dios. Más que todas las cosas, te amo, Señor. Por eso, hasta la muerte, Pedro siguió al Señor. Este es el resultado, en el momento en el que comprende el amor. En San Mateo 10, 37, 38, Jesús dijo, el que ama al padre o madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ustedes comprenden el amor que Dios nos pide a nosotros? Más que su vida, más que los hermanos y hermanas, más que los hijos e hijas, el Señor nos pide de que lo amemos más a Él, antes que todas estas cosas. Hay personas que dicen que Dios es un egoísta, que dice que amemos solo a Él. Pero ustedes tienen que saber de que el Señor dejó su vida. Desde ese lugar tan altísimo en el que estaba, vino a esta tierra. En esta tierra llena de animales como nosotros. Y nació en un establo que olía mal. Y durante 30 años vivió
a partir de un pobre carpintero, ¿no? Y sufrió, tuvo aflicciones, tuvo persecuciones y finalmente murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. No hay un amor más grande que esto. Por lo tanto, Dios sí tiene esa posición, ese mérito de pedirnos a nosotros, de reclamarnos amor. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a Dios más que todas las cosas, más que todos nuestros propios padres. Si esto no lo entiende es porque no han comprendido aún el amor de Dios realmente. En Génesis 22 dice Abraham, el Señor llamó a Abraham y lo bendijo, lo llevó a la tierra de Canaán, lo tuvo todo. Cuando tenía ya 100 años, cerca de la muerte, le dio a su hijo, a Isaac. Pero finalmente Dios le dijo a Abraham, Abraham, ofrece a tu hijo, a tu unigénito hijo Isaac, a holocausto. Hasta ahora ya estaba dando sacrificio, pero ahora el objeto del sacrificio era Isaac. ¿Qué ha dicho Dios? Que ofreciese como holocausto a su hijo Isaac. ¿Hay que hacer esto de verdad? Sí, tienes que hacerlo. Y Abraham le pidió tiempo a Dios y le pidió que le diese un poco de tiempo para conversar con su mujer. Más que todas las cosas que tenías. Pero ¿cómo respondió Abraham? Dijo, sí. Y ya está. Durante 3 días fueron al monte de Moriah. A los siervos les dijo que esperasen abajo. ¿Por qué? Porque si subiesen juntos, en el momento en el que ata a Isaac y quiere clavar el cuchillo, los siervos ya le dirían a su señor, Señor, para, estás loco. Por lo tanto, los dejó en abajo y subió con Isaac. Abraham cogió el fuego y el cuchillo. Isaac se llevó la leña. Y Isaac sabrá que hasta ahora los holocaustos siempre llevaban algún cordero, pero se dio cuenta de que no había cordero. Y en el momento en el que Isaac le preguntó a su padre que dónde estaba el cordero, en ese momento seguramente Abraham le dolía, se le partía el corazón. Pero Abraham le dijo que Dios lo tenía todo preparado. Y con piedras hicieron el lugar para hacer el sacrificio. Y seguramente le haya dicho a Abraham, Isaac, Dios me ha dicho que te ofrezca como holocausto, que eres tú la cosa que más amo. Isaac le habrá dicho, pues si Dios dice que haga esto, hay que hacerlo. Y se entregó. Yo vi esto en una película hace 2 días. Isaac le decía de que atase fuerte a de que le atase fuerte, ¿no? Ya justo cuando quería clavar el cuchillo, Dios llamó a Abraham 2 veces, Abraham, Abraham, stop. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Es decir, está aprobado, es apto. Y había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos que Dios ya había preparado para entregarlo en holocausto.
Eso es lo que estaba pidiendo el Señor, que sacrificase a lo que más amaba. Y en ese momento tenía que, de verdad, ofrecer como sacrificio a su propio, al hijo de Abraham, Isaac. Sí, y hay que hacerlo. Dios ofreció a su hijo, a su unigénito hijo, hasta la muerte, sin escatimar nada. Por lo tanto, no solo quiere por medio de palabras, sino que quiere por medio de obra. Ustedes, entonces, si le pregunta a Dios, si Dios le pide, ¿ustedes van a tener el valor como tuvo Abraham? Tienen que hacerlo. En San Mateo 22:37, una persona le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin faltar nada, entregando todo tu cuerpo, amarás al Señor. Eso, si lo decimos en una palabra, es el primer mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide, nos reclama amor? Porque fue el Señor el que vino primero, el que nos amó primero y entregó a su Hijo unigénito. Y nos amó. Por eso Dios nos reclama. Una persona ha dejado 1.000 euros a una persona para que los guarde durante toda la mañana, y luego por la tarde viene y pide a esa persona que el dinero que ha guardado, y la persona le dice, toma, solo te doy 500. Oye, pero si... Y esta persona le contesta, oye, si yo te he dicho que me guardases 1.000. Y le dice, no, son 500. Y los otros 500, pues son gastos de gestión, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se van a quedar? ¿Van a decir gracias y se van a ir? Obviamente no. Es decir, ¿ustedes piensan esto exagerado, que Dios está pidiendo esto? Dios, que dio a su Hijo unigénito hasta la muerte. Nuestro Padre Dios es una persona que, aunque nosotros tenemos que entregar todo, es una persona que tiene ese mérito. Por eso, nosotros, como amamos realmente al Señor, tenemos que guardar la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, hazlos. Lo que dice que no hagas, no lo haces. Esa no es la forma de pagar la gracia de Dios. Vamos a buscar un momento en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14-15. Vamos a leer juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esto? Es que ata a la persona y se lo lleva. Los cristianos, en lo que les queda de vida, son esclavos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos? ¿Por qué el amor de Dios
nos constriñe. Jesús, y por todos murió, que si por uno murió, luego todos murieron. Yo que tenía que morir en la cruz, vino Jesús y murió por mí. Cuando murió el Señor, yo es cuando morí yo también. Cuando Jesús murió derramado en la cruz, no es el sitio en el que tenía que haber muerto Jesús. Tenía que haber muerto yo, pero vino Jesús y murió por mí. Ese gran amor no podré olvidar. Por mí, por un pecador como yo, murió. ¿Qué persona hay así en este mundo que muere? Pero el Señor, ese Señor santo, Señor glorioso, por todos los pecados que cometí carnalmente, Él vino con un cuerpo santo para morir por mí. Finalmente yo soy atrapado por el amor de Dios. Yo aunque muera 100 veces no puedo pagar esa gran gracia que Dios me ha dado. Me convertiré, aunque tenga un cuerpo abatido, me convertiré en un esclavo de Dios, aunque no pueda pagar la gracia de Dios, dice la canción. Pensad en esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es que no hay que vivir por nosotros ya, sino vivir por Dios. ¿Por qué? Las personas vivas, se refiere a las personas salvas, ya no tienen que vivir por ellos, sino que tienen que vivir por Dios. Antes de recibir la salvación vivían por ellos, tenían aflicciones por ellos, se sacrificaban por ellos y finalmente se morían por ellos. Pero después de recibir la salvación, todas mis cosas ya Dios lo ha realizado. Todas las cosas que yo quiero, el Señor ya lo ha preparado en el cielo. Todo lo santo lo ha preparado el Señor en los cielos. Entonces, toda la vida que me queda, ¿qué tengo que hacer? Yo he muerto por ti para salvarte. ¿Tú puedes vivir por mí? Si el Señor le pregunta así, ¿le va a decir que no? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un propósito de hacernos salvar a nosotros. ¿Cómo podemos pagar esta gracia de Dios? Ahora nosotros tenemos que vivir por Dios. Mi único deseo de mi vida es vivir por el Señor y estar delante el día que me despida de la tierra, dice la canción. Por el Señor. Vamos a buscar Romanos 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículos 7, 8. Vamos a leer juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros, pone aquí, ¿quiénes son? Las personas salvas. Las personas salvas, nosotros. Vive para sí, y ninguno muere para sí. Aunque vivamos, vivamos por el Señor. Aunque muramos, muramos por el Señor. Aunque sea vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor.
1 Corintios capítulo 6, 19, 20. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios. Y en 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No esclavos, no somos esclavos del dinero, de la tierra, de nuestra carne. Somos esclavos de Cristo. Dios nos compró a nosotros. Nos compró a nosotros. Y somos ahora esclavos suyos. Glorificad a Dios. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Y todo esto tiene que convertirse en nuestro propósito de nuestra vida. En esta vida que nos queda ya poco. Estamos aquí para devolver esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. No olviden. Nosotros para devolver la gracia de Dios nos queda muy poco tiempo. Nosotros somos débiles para devolver esa gracia, pero aún así tenemos que hacerlo. ¿Y eso van a asaltarlo ustedes? Aunque mueran 100 veces, no pueden devolver esa gracia. Pero aunque no puedan morir 100 veces, tienen que vivir aunque sea una vez. ¿Eso no quieren? Personas que no tienen ese corazón de obedecer la palabra de Dios, de querer devolver esa gracia de Dios, tienen que examinarse a ellos mismos. Canta, ¿no? Amar a sí mismo, amar al dinero, amar al placer. Y cuando ya dice que vamos a obedecer un poco la palabra, no quiere. Vamos a sacrificarnos un poco por el Señor y no quiere. Vamos a recibir un poco de aflicción y no quiere. Pero aún así dice que ha recibido la salvación. ¿Habrá recibido la salvación realmente? La salvación es tan aburrida. Esa gracia del Señor es tan aburrida. Muchas gracias he recibido en mi vida, en la felicidad o en la tristeza. Yo entregaré mi cuerpo y viviré por el Señor. Dice la canción como esta, la letra de la canción. Todo tipo de gracia recibí. Recibimos la gracia que no podemos ni medir nosotros. En mi vida, dentro de la felicidad y la alegría, por el Señor. Es algo claro, obvio. Ustedes saben vivir por el Señor cuán bendición y cuán felicidad es. Si viven por el Señor el Señor ayuda a vivir por el Señor. ¿Ustedes esto lo sabían? Yo hace unos días estuve con un catedrático, un testimonio escuché, aún estaba firme, tenía ya 100 años aproximadamente. ¿Y qué decía? Que este señor decía que cuando tenía 14 años iba a morir por una enfermedad, pero oró al Señor. ¿Haya recibido la salvación o no? No lo sé. Pero esta persona juró a Dios de que si Dios lo salvaba y le daba salud, que esta persona vivirá por el Señor. Y hasta ahora sigue viviendo. Yo me sorprendí mucho cuando vi a esa persona. ¿Y qué dice esta persona? Porque él estaba bien. No trabajaba por el dinero, no trabajaba para estar bien, sino trabajaba vivía por un propósito.
Yo a esta persona no conozco mucho, pero esta persona es firme, es recta. Por eso no le cabe nada más que estar bien. Él no trabaja por el dinero, no trabaja por el dinero ni por sus bienes, sino que trabaja porque tiene un propósito. Señores, los cristianos, si viven por el Señor finalmente da todo que necesita. Si vemos en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente a Dios y su justicia. Toda la justicia, todo el amor, obediencia. Si vive primero por Dios, finalmente Dios y su justicia, finalmente Dios añadirá todas estas cosas. Dios promete a las personas que obedecen. Es responsable. La ingratitud es algo peor. Es un pecado más grande que cometer cosas malas. Humanamente, esa gracia que recibe de los padres, si desobedece, por lo tanto, ordenadamente no cometerás, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Todo esto está en orden. Pero un pecado más mayor que todos estos es rechazar esa gracia de Dios. Si vemos en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros, por la palabra de Dios, recibimos la salvación. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Si nosotros hemos recibido la salvación por medio de la palabra, nosotros tenemos que iremos al cielo por medio de la palabra. Hay que hablar y hay que obrarlo. Si no hace esto, es una hipócrita. Nosotros no podemos ser hipócritas, señores. Vamos a buscar Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ustedes saben de qué es, de que nuestros pecados fueron pecados por Dios. Dios nos salvó por sí mismo. Hay que, no solo que creéis en Él, sino también hay que padecer por Él. Eso es lo que pide Dios. Es lo que pide Dios. Yo he muerto y he recibido dolor por ti. Tú puedes recibir esa aflicción por mí. Si le dice esto, si le pregunta esto al Señor, ¿qué van a hacer? ¿No van a querer? Hay personas que mientras están haciendo la vida cristiana, cuando tiene un poco de persecución, ya dice, madre mía, ¿esto qué es? Al final voy a morir haciendo la vida cristiana. ¿Van a decir estas formas? Los discípulos del Señor, por el Señor, fueron apaleados. Estuvieron a punto de morir varias veces. El apóstol Pablo recibió 5 veces 40 azotes menos 1. Apedreado, murió y luego finalmente revivió y fue otra vez a predicar el Evangelio a Roma. Y finalmente, durante 2 años, fue decapitado. Nosotros también tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que seguir sus pasos de aflicción. En 1 Pedro 2:21.
Pues, pues parte de esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Vivir por el Señor es una de otras aflicciones. Padecer por Cristo. En 1 Pedro 4, 1, 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es la armadura? Cuando van a una guerra se ponen una armadura. ¿Para qué? Para que proteger de las flechas que puedan atravesar el corazón. Hoy en día llevan hasta chaleco antibalas. ¿Ustedes saben cuál es el método para no pecar? Las personas que están siendo afligidas dentro del Señor no tienen tiempo para pecar. Yo yendo por el metro vi un gran poste, ¿no?, que decía que las abejas no tienen tiempo para llorar. Yo conozco de las abejas. Ustedes no saben lo trabajadoras que son. No hay ninguna abeja que esté merodeando, ni esté haciendo nada. Y siempre están pensando estas abejas, ¿cómo puedo llevar esta miel? Las abejas no tienen tiempo para llorar. Ay, mi vida, ¿qué es de mi vida? Pero viva o esté muerta, trabaja duro. ¿Quién es el que peca? La persona perezosa. Una bicicleta de 2 ruedas, si va hacia adelante, se mantiene hacia adelante. Si está parado, se cae. Una persona que está siendo afligida dentro del Señor, por el Señor, no tiene tiempo para pecar. Si vive por el Señor y crece por el Señor, puede vivir sin pecar, pero aún así tienen que pecar. Hay una normativa para la vida de los cristianos. Nuestra vida cristiana tiene que convertirse en nuestra vida en sí. Yo cuando escucho el testimonio de la salvación me gusta, pero viendo su vida no coincide. ¿Quién no puede decirlo por medio de las palabras? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de vivir fervientemente por el Señor. Por lo tanto, hay muchos caminos para pagar la gracia de Dios. Vamos a ver Salmos 118. Antiguo Testamento, Salmos, capítulo 118, versículo 17. Vamos a leer juntos. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. No moriré. Una persona cuando muere va directamente delante de Dios. Pero no moriré, sino que viviré. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a vivir para ganar un poco más de dinero? ¿Va a vivir para ver cómo vivir correctamente? ¿Va a vivir para ver qué ropa comprarse? El Señor cuando vino a este mundo no tenía nada. Nació prestado el vientre de una virgen. Y estuvo durante 30 años viviendo
en la familia de José, y durante 3 años y medio, por la mañana iba a Jerusalén a predicar la palabra y por la noche iba al monte, por el frío, y prestaba desván para dormir. Y también pidió prestado un burro, y durante 3 días prestó la tumba a José de Arimatea. Lo único propio de Jesús era la cruz, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidas. Hay tantas cosas que tienen envidia, hay tantas cosas que quieren hacer. Nosotros tenemos que, para recibir la gracia del Señor, nosotros tenemos que padecer de Él. En el año 1972, octubre el 30, en ese momento yo es cuando comprendí el amor de Dios. Durante 10 años estuve predicando la palabra. En ese momento yo estaba muy feliz, estaba muy agradecido, quería estar ya delante de Dios, pero aprendiendo un poco más de la palabra, finalmente yo comprendí un propósito de que yo tengo que predicar esta verdad que yo comprendí. Esta verdad no solo me la dio a mí, sino a todas las personas que hay en este mundo. Durante muchos años, personas que han ido a la iglesia y aún no han comprendido lo que es realmente la salvación, buscan lo vano de esta tierra. Y hoy en día, últimamente, todas las personas van buscando últimamente lo más vano de esta tierra, sin saber lo que es realmente la verdadera felicidad. Que realmente la verdadera felicidad es comprender la gracia de Dios y recibir la salvación. Y esta gran verdad hay que anunciarla, hay que predicarla. Por eso yo vivo esta palabra. Es una palabra que tienen que comprender todos los cristianos. Sin morir, ¿qué tienen que hacer? Por lo tanto, Dios mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por nosotros y para hacernos recibir la salvación. Esa obra, esa gran obra es la que tenemos que anunciar nosotros. En Salmo 66, 16, venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Ustedes piensan que está bien que reciba la salvación usted, una persona solo, y ya su familia que se vaya al infierno? Pero no solo su familia. Todas las personas fueron creadas según imagen y semejanza de Dios, tienen espíritu. Y Dios está esperando de que todas esas almas que estaban perdidas, que vuelvan a Dios. Nuestro tiempo, nuestro material, todas nuestras cosas. Tenemos que morir para salvar un alma. Eso es realmente lo correcto. Y esto no lo van a hacer. Nosotros, si olvidamos el propósito en el que estamos viviendo, es como si estuviésemos muertos. Estas cosas tienen que comprenderlas. Si yo soy normal o anormal, si la fe que creo yo, tengo que examinarme a mí mismo para ver si es realmente una fe verdadera o no. En San Marcos 16:15, id antes de
de ascender el Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio hay que predicarlo a toda criatura. Y después de decir esta palabra, en Jerusalén, desde Jerusalén hasta todos los lugares del mundo se predicó el Evangelio. Hasta el Asia, que estamos aquí. En 3.300 idiomas aproximadamente se ha traducido la Biblia. En países como Estados Unidos el Evangelio iba muy fuerte, pero poco a poco se ha ido apagando. En Europa también, pero hoy en día se está apagando. Hoy en día es difícil encontrar sitios en los que se está evangelizando. Señores, pero nosotros lo que tenemos que tener fe es que el Evangelio entra aquí a Corea y a través de nosotros estamos predicando el Evangelio a todos los lugares del mundo. ¿Ustedes saben esto? La última vela nos ha encendido a nosotros durante 11 años. Ahora mismo en 71 países, aquí en Corea tenemos 220 iglesias y en el mundo tenemos 663 iglesias. Solo las iglesias que estamos evangelizando nosotros. Misión mundial, con constancia y con fuerza. Hay que dejar su vida por ello. Desde principios en Jerusalén, cuando estaban predicando los discípulos del Señor, murieron predicando el Evangelio. Y ahora, hoy en día, nuestro siglo ya se va a acabar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Si vemos en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué es la siega? Es el final del mundo. La época de gracia ya se está acabando. Y nosotros, pero pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Las personas salvas tienen que ir con el Evangelio y tener misericordia de las almas que se están perdiendo. Y si esto no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Hoy en día, nuestros predicadores, tenemos que buscar la mejor manera de morir por el Evangelio. Si no pueden hacer esto, ¿para qué son predicadores? Yo lo hago así. Las personas que no están preparadas para morir por el Evangelio, ¿para qué están predicando entonces? ¿Y solo los predicadores, pastores predican? No. Realmente todos hay que estar dentro de la evangelización. Si vemos en Hechos capítulo 8, Esteban fue apedreado y murió. Y en ese momento es cuando ya se esparcieron todos los discípulos, el apóstol Pablo, en la cárcel. ¿Ustedes creen que los discípulos se estaban escondiendo por miedo? A cada lugar que iban predicando el Evangelio. Tienen que tener un horario completo, jornada completa, predicando el Evangelio. Aunque hagan su trabajo, aunque hagan su jornada laboral, su propósito siempre tiene que ser predicar el Evangelio. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No es algo especial, es algo obvio. Una persona que no puede hacer esto es anormal.
querer hacer recibir la salvación a otras personas no tienen ningún interés. Señores, piensen. Si todas las personas salvas fuesen egoístas, ¿cómo creen en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros, mientras estamos haciendo la misión mundial, nosotros oramos, sacrificamos material para predicar este evangelio. Y como hay personas así, personas que no mueren, sino que viven para contar las obras de Jehová, por esa razón es la cual se está predicando el evangelio. En Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderé el que pesa los corazones? Que no tiene ningún interés conmigo, no mientas. Ustedes, si están yendo y ven a una persona que se está ahogando, ¿la van a dejar pasar? Ustedes que van con el coche y de repente ven un accidente y lo van a dejar pasar. Aunque estén muy ocupados, hay que llevar a esa persona al hospital para salvarlo. Su carne que se está muriendo, salvarlo es algo preciado también, pero su espíritu que se está yendo al infierno, salvarlo es aún más importante. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque no es importante necesidad, y ay de mí si no os anunciare el evangelio. Saber esto, conocer el evangelio y no predicarlo es evangelio, es pecado. En ese momento serán responsables en el momento del juicio. Predicar el evangelio es pagar la gracia de Dios, es otro camino, sin morir, viviendo para anunciar la obra de Cristo. También hay otro camino para pagar la gracia de Dios. Vamos a pensar una más, porque no tenemos mucho tiempo. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. San Juan 13, 34. 34, 35, vamos a leer juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Estos 10 mandamientos hay que amar, pero nosotros no podemos hacer esto, no podemos cumplirlo. Nosotros no tenemos esa fuerza para amar. Pero el Señor murió por nosotros y por su resurrección, nosotros hemos comprendido su amor. Por lo tanto, nos da un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Si vemos en San Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo por su propio Hijo unigénito. Amarnos unos a otros. En 1 Pedro 22, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Vamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una persona salva, un padre, un hermano, una hermana, todos juntos, conjuntamente van a ir al cielo. Y hay que amarse, lo más importante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Nosotros no podemos ver al Señor con nuestros ojos.
Por lo tanto, en esto conocerán, es decir, amar a los hermanos es amar a Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo que está escrito en 1 de Juan 3:14. El amor es la vida. El lugar en el que no hay amor, solo hay muerte. Si vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dónde se encuentra el Señor? Cuando nos amamos unos a otros, cuando está el Señor. Al igual que Dios nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amar. Y este amor es un amor santo. Por eso, en Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Como un siervo sirve a su Señor, los hermanos tienen que servirse entre ellos. No caer en su propio orgullo, Hay que ser humildes entre ustedes. Hay que elevar al oponente. El Señor limpió los pies a sus discípulos. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Dio su vida. Nosotros no tenemos que tomar ejemplo del Señor. Por eso guardar los mandamientos del Señor es un camino para pagar la gracia de Dios. Esta orden, esta palabra que Dios nos ha ordenado, hay que obedecerla. En 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Este apóstol Pablo, como no veía bien, escribió 14 libros, ¿no? Pero hay libros que no lo escribió él directamente, sino ayudado por su ayudante Tercio. Pero al final puso, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. En un papel de piel no se puede escribir de manera grande. ¿Qué escribió él realmente? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Y cuando el Señor viene, viene a recoger a las personas que Él ama. Pero viene también a castigar, a hacer juicio con las personas que no ama. ¿Por qué? Porque esas personas han rechazado el amor de Dios. El que no me ama no guarda mis palabras. La persona que no ama a Dios no guarda las palabras de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Señores, eso tiene que verse ustedes mismos. Si yo realmente he comprendido el amor de Dios, si he comprendido realmente la gracia de Dios, y si yo recibo esta gran gracia, si yo estoy haciendo mi vida para pagar esta gran gracia, una a una tengo que examinarlas. Desde ahora, que soy un cristiano que ha recibido la salvación, tengo que saber una a una verdadera vida cristiana. Si vemos en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros tenemos que dar nuestras vidas amando. Pero habiendo peleas, esto no puede ser así. Al igual que Dios nos perdonó a nosotros, el Señor nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonar a los hermanos y hermanas.
Por eso, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. No solo de palabra ni de lengua hay que amar, sino de hecho y en verdad. La persona que dice que ama con hablar y que con palabra y lengua no es un amor verdadero. ¿Ustedes creen que esto es un amor verdadero? El amor es sacrificarse por los oponentes. El amor de Dios, nosotros que éramos enemigos del Señor, Dios nos amó a nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a poder amar? Nosotros los hermanos, como un cuerpo, hay que amarse. Y a las almas que no han recibido la salvación hay que tener misericordia de ellos, hay que amarlas y hay que hacerlas comprender el amor de Dios. Por lo tanto, vamos a terminar la palabra hasta aquí y vamos a seguir aprendiendo. Por lo tanto, me gustaría que no se saltasen las palabras. Vamos a orar. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos perdidos lejos de ti, por ese gran amor, tú enviaste a tu Hijo unigénito sin escatimar nada, derramando su sangre y perdonando así nuestros pecados eternamente. Por lo tanto, Señor, te lo agradecemos. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, hemos sido comprados por tu sangre. Por lo tanto, queremos vivir por ti. Por lo tanto, esa gracia que tú nos has dado a nosotros queremos devolvértela, Señor. Queremos vivir por la gloria, por tu gloria. Nosotros que hemos entendido tu gracia, tú que sabes nuestras debilidades, susténtanos y haznos vivir como verdaderos hijos tuyos. Y en la vida que nos queda, ayúdanos a vivir pagando esa gran gracia que tú nos diste. Guíanos, Señor, en el resto de nuestras vidas. Confiamos en el Espíritu Santo, hemos orado en el nombre del Señor. Amén.